En este caso vamos con el estudio de la ITC BT14, Línea General de Alimentación, LGA, o más conocida como LGA. Punto número 1, definición. Importante, hay que tener esto muy en cuenta. Es la que enlaza la CGP con la centralización de contadores. Pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones. Por lo tanto, tenemos que la LGA irá de la CGP a centralización de contadores. El tubo que tenemos que instalar será 70 milímetros de diámetro. ¿Correcto? Estarán constituidas por conductores aislados en el interior de tubos, empotrados, enterrados o montaje superficial. Conductores en canales protectoras cuya tapa solo se abre con un útil. Canalizaciones eléctricas prefabricadas. Conductores en interior de conductos cerrados de obra. Las canalizaciones incluirán en su caso conductor de protección. Pasamos a ver el punto número 2, instalación. ¿Cómo lo instalamos? El trazado lo más corto posible, rectilíneo y discurriendo por zonas comunes. Cuando se instalen en tubos, el diámetro será de 75 milímetros de diámetro. Mínimo. De ahí para arriba, meterle lo que queráis. Dimensiones de otros tipos de canalizaciones permitirán la ampliación de los conductores en un 100%. O sea que se pueden meter el doble de conductores. ¿Correcto? Pues seguimos. En tubos enterrados cumplirán ITC BT07, que ya lo hemos visto, más la presente instrucción. Uniones de tubos roscados o embutidos no podrán separarse los extremos. La LGA discurrirá verticalmente, se evitarán las curvas, cambios de dirección, influencia térmica, otras canalizaciones. Este conducto será registrable y precintable en cada planta. Cortafuegos cada 3 plantas. Tener en cuenta paredes RF 120, IE 120, va a pasar a ser ahora, tapas RF 30 o IE 30. Una nueva nomenclatura que no va a ningún sitio. Pero bueno. Dimensiones mínimas. Conducto 30 por 30 centímetros. Exclusivo LGA más conductor de protección. Pasamos al punto número 3, cables. Importante, 3 fases más un neutro. De cobre o aluminio, unipolares 0,6, 1 kilovoltio. Clase de reacción al fuego que tiene que ser este cable, CCA /S1B D1A1. ¿Qué nos dice cada cosa? Pues el D1, no caída de gotas durante 1200 segundos. El S1B nos dice que la opacidad de humo será mayor o igual a un 60%. Elementos, conducción, cables, no propagadores de llama. Conductor aluminio, ojo, para galvánico en conexiones, sin empalmes excepto derivaciones. Sección mínima 10 milímetros cuadrados en cobre o 16 milímetros cuadrados en aluminio. Y tubo, recordamos, 75 milímetros de diámetro. Caída de tensión máxima cuando es totalmente centralizada, 0,5%. Cuando es parcialmente centralizada, un 1%. Ya vimos anteriormente por qué es. 0,5 cuando es totalmente centralizada, porque vamos a tener menos distancia de la CGP a la centralización que de la centralización a instalación interior. Por lo tanto, al ser parcialmente centralizada, como vamos a tener más distancia de la CGP a la centralización y menos de la centralización a la instalación interior, por eso en la LGA es de 1. Mientras que la derivación individual, cuando es parcialmente centralizada, será 0,5. Al final, la caída de tensión total nos tiene que sumar 1,5%. ¿De acuerdo? Luego tendremos intensidad máxima, que es según ITC BT10. El neutro, según desequilibrio armónico, aproximadamente el 50% de la fase, no inferior a tabla. ¿Y cuál es la tabla? Pues esta. Sección en milímetros, fase neutro y tubo en diámetro, milímetros de diámetro. Y sección milímetros cuadrados, evidentemente. Si la fase es de 10, el neutro es de 10 y el tubo de 75.
Si la fase es de 16, el neutro de 10 y el tubo de 75. Estas dos medidas es en cobre. Que lo hacemos en aluminio, tenemos que la fase de 16, el neutro de 16 y tubo de 75. Que le metemos 25, neutro 16. Tubo 110. Que a la fase le metemos 35, al neutro 16 y el tubo 110. Si la fase es de 50, neutro 25 y tubo 125. Fase de 70, neutro 35 y tubo 140. Fase de 95, neutro de 50 y tubo 140. Y por último, si la fase es de 120, el neutro lo tenemos que meter de 70 y el tubo de 160. Y hasta aquí el repaso del ITC BT14, línea general de alimentación o LGA.